Mi nombre es Basilia Maribel Nápoles y soy docente UNIDED. En estos momentos me encuentro impartiendo la materia Evaluación y Perspectiva de la Educación a Distancia. Precisamente de ella abordaremos un tema que se imparte en la semana 3 y es el relacionado con el potencial de esta modalidad educativa. El objetivo de esta actividad es analizar las características de los procesos de educación a distancia que representan ventajas, las cuales permiten considerar a esta modalidad educativa como un potencial en permanente crecimiento. Las ideas aquí expuestas están basadas en los criterios de Lorenzo García Aretio en su libro La educación a distancia, de la teoría a la práctica, específicamente en el capítulo 3, Posibilidades y contribuciones. Sin dudas, el creciente desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información han contribuido al reconocimiento de las inmensas posibilidades que ofrecen los sistemas de educación a distancia, por lo que en muchos países se han potenciado estos programas por su demostrada calidad y eficiencia. Las siguientes características representan las ventajas que sirven de argumentos para considerar a esta modalidad educativa como respuesta eficaz a multitud de necesidades educativas y un potencial en permanente crecimiento. Ellas son la apertura, la flexibilidad, la eficacia, la economía, la privacidad o intimidad y la interactividad. Analicemos la primera característica, es decir, la apertura. La educación a distancia permite diversificar y ampliar las ofertas de cursos para atender a la mayoría de las necesidades actuales de formación, de forma que se adapten a entornos, niveles y estilos diferentes de aprendizaje. Es posible impartir a la vez numerosos cursos desde la misma institución, sin considerar el problema del número de alumnos. Por otra parte, se atiende a una numerosa población aunque ésta esté dispersa, y se ofrece una oportunidad de formación adaptadas a las exigencias actuales para aquellos que no pudieron iniciar o concluir su formación anterior. De esta forma, se está aportando un elemento primordial para la igualdad de oportunidades formativas y para la satisfacción de necesidades de formación continua. Al analizar la flexibilidad, otra característica de la educación a distancia, podemos darnos cuenta que precisamente su metodología flexible es la que permite a los estudiantes seguir sus estudios sin los rígidos requerimientos de espacio, asistencia, ritmo y tiempo característicos de la formación presencial. Y es precisamente el alto grado de flexibilidad de la modalidad lo que hace ideal su utilización en procesos de formación profesional. Ello propicia una eficaz combinación de estudio y trabajo y garantiza la permanencia del estudiante en su propio entorno laboral y familiar. Además, precisamente, la formación fuera del contexto del aula representa una oferta alternativa para aquellas personas que le es imposible asistir a la educación presencial. Si analizamos la eficacia en la educación a distancia, observamos que la misma se evidencia en que el estudiante se convierte en el centro del proceso de aprendizaje, se convierte en un sujeto activo de su formación. Este
aprende según su estilo y método singular, motivado y guiado por los materiales, o sea, los recursos didácticos y la orientación del tutor. El estudiante a distancia, en el caso de ser un trabajador, puede aplicar lo aprendido en su puesto de trabajo, convirtiéndose este puesto de trabajo en el mejor salón de clases, aplicando la formación teórico-práctica. Como todos conocen, existe una conexión directa entre lo que se estudia, lo que se aprende y lo que se aplica como fases propias de un aprendizaje eficaz. Por otra parte, el material didáctico utilizado en la educación a distancia puede estructurarse de forma tal que permita la autoevaluación del alumno, de forma tal que le permita al mismo conocer con inmediatez los progresos de su propio aprendizaje. Muchas investigaciones comparadas han indicado que los alumnos virtuales de todo un ciclo de estudio consiguen resultados al menos equivalentes a los que han cursado este mismo ciclo, pero en un centro de docencia presencial. Al analizar la economía de la educación a distancia, observamos que se reducen los altos precios de los sistemas presenciales de formación cuando estos se realizan para pequeños grupos bajo la docencia de un especialista en la materia. Además, se ahorran los costes referidos a los desplazamientos de los estudiantes y de los docentes al lugar donde se imparte el curso. Podría añadirse también lo correspondiente al abandono del puesto de trabajo por parte de aquellos estudiantes que son también trabajadores, entre otros aspectos que podríamos analizar. Sin dudas, el alto coste de la inversión inicial en un curso de educación a distancia para la producción de materiales y otros aspectos de su diseño y puesta en práctica puede verse compensado con la economía que se obtiene cuando los mismos son impartidos para muchos alumnos de manera simultánea o diferida. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, algunos de los cálculos iniciales realizados para tecnologías más atrasadas pueden cambiar, pero sin embargo siempre habrá ganancias con respecto a la inversión. Continuando con el análisis de las características de la educación a distancia que se han convertido en ventajas de la misma, nos toca el análisis de la privacidad e intimidad. La educación a distancia se caracteriza por trasladar al estudiante a una situación de mayor intimidad o privacidad, lo que encaja en las tendencias actuales de la sociedad que exhibe cada vez un comportamiento relativo al ámbito de lo íntimo. Cada vez más, el aprendizaje se produce en la intimidad del hogar, muchas veces a través precisamente del Internet. Las posibilidades de estudiar en el hogar se están convirtiendo cada vez más en una ventaja para estudiantes que no pueden acceder al estudio presencial en las aulas. Por último, analizaremos un aspecto muy importante, la interactividad. El éxito que hoy está teniendo la enseñanza y el aprendizaje a distancia se debe en buena medida a las elevadas posibilidades de interactividad entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y su entorno de aprendizaje y entre los propios estudiantes, las que pueden realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Las tecnologías actuales han favorecido este crucial y positivo aspecto, al proporcionar herramientas para la identificación, evaluación y asimilación de todo tipo de información. Como les comenté en un inicio, esta exposición ha estado basada en los criterios de Lorenzo García Aretio, profesor titular de Teoría de la Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid.
Es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario. Ha desempeñado varios cargos académicos en su universidad, así como es actualmente titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Él mismo ha participado activamente como investigador en diversos proyectos educativos de Europa. Es autor de más de 20 libros y de más de 80 artículos relacionados con la educación a distancia, entre otras publicaciones. Y ha participado como ponente en numerosos congresos e impartido cursos tanto de la modalidad a distancia como de presencial en diversas instituciones de Iberoamérica. Por ello les recomiendo consultar directamente este y otros libros del autor en los planteles de UNIDEP o en las bibliotecas de sus municipios. También pueden ver versiones digitales de los libros o parte de los libros en internet. Y por último les recomiendo ver una serie de entrevistas y de videoconferencias que ha realizado Lorenzo García Aretio, que se encuentran de forma muy completa dentro de YouTube. Entonces les recomiendo consultarlo no solo para esta materia, sino para todas las relacionadas con la educación a distancia, porque sin duda es una fuente valiosa de información. Muchas gracias y éxitos.